Bienvenidos a los espacios de las charlas educativas, una nueva propuesta dentro de nuestro proyecto. Estos encuentros tienen lugar en Twitter y la grabación está realizada desde un móvil, por lo que no podemos asegurar que la calidad vaya a ser muy alta. Además, notaréis cambios de volumen de unos invitados a otros. Aún así, para quien no pueda estar en directo, esperamos que pueda resultar interesante. ¡Empezamos! Muchísimas gracias a todos los que os estáis incorporando. Quiero recordaros que vamos a intentar grabar este space. Obviamente, como comenta alguna persona, pues obviamente si se consigue grabar, pues es con una calidad, pues bueno, pues con la grabación de un móvil, no nada más, ¿no? Estos spaces están hechos para ser en síncrono y la idea de grabarlo, pues simplemente se debe a que podáis disfrutar de él o escucharlo en otro momento, pero bueno, tiene sus limitaciones, al menos por ahora las tiene. Acordaros simplemente que estos spaces, desde el momento que están hechos con invitados, pues no creo que den mucho pie a que otras personas puedan intervenir, por lo menos oralmente, pero sí que utilizaremos el hashtag de las charlas educativas y como en ocasiones anteriores, los comentarios o preguntas que vayáis poniendo por allí, yo intentaré mirarlos e irlos introduciendo en esta charla, ¿vale? Bueno, sin más, voy a presentar a los invitados. Lo primero que habréis notado es que falta alguien. Falta uno de nuestros mosqueteros de la evaluación, que es Garbiñe, y le ha surgido pues un imprevisto pues ineludible y no contaremos con ella, lo que es una pérdida irreemplazable. Y como era irreemplazable, pues decidimos no reemplazarla, no había manera. Pero tengo que decir que los invitados que tenemos aquí hoy creo que ya son tripitidores, porque la otra vez había dicho que eran repetidores y ahora puedo decir que son tripitidores. Y como ponía en uno de mis tweets, hoy se examinan de nivel Advanced. Y que sepáis que aún tendremos el Proficiency. Y ahí seguro que ya podremos contar con Garbiñe. Vamos a decir que Garbiñe hoy no está aquí porque ya ha pasado, ya ha tenido el pase de oro para la final directamente, que será cuando estos cuatro compañeros vuelvan a las charlas, ya las charlas de los miércoles, sería como el deluxe, ¿vale? Las charlas deluxe de los miércoles, y ahí podremos hablar otra vez, como no, de evaluación. Seguro que hoy algo dejamos en el tintero para que pueda haber una charla en la próxima temporada. Bueno, los tres a lo mejor se están llevando las manos a la cabeza porque es en plan, ¿de verdad nos tienes aquí hoy y ya me estás hablando de la próxima vez? En fin, pero es que yo abuso mucho de ellos, porque en realidad a los invitados que tenemos aquí hoy los conocemos porque son familia. Yo los veo como familia ya, sin duda alguna, tengo bastante cara con ellos, tengo mucha confianza. Siempre que los llamo, pues podéis, y antes de que acabe ya dicen que sí, ¿no? Como la mayoría de la gente en el claustro virtual. Son los tres, y diría los cuatro, aunque no esté Garbiñe, amantes de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje. Nunca dejan de aprender y nunca nos dejan de enseñar. Son forofos, fans de la evaluación. Domingo, bueno, y aquí que me corrijan porque yo esto me lo invento un poco, ¿vale? Domingo es un amante de la evaluación formativa y formadora. Manoli de las competencias y Quique de la legislación, de los estándares y de los criterios. Bueno, ya sabéis que estoy un poco de broma. Para saber un poco más de ellos, os recomiendo pasaros ya o un poco más tarde, por sus perfiles de Twitter y empezar a seguirlos, aunque seguro que ya casi todos los seguís, porque son imprescindibles y siempre están dispuestos a charlar sobre educación. Y sin más, vamos a empezar. Y claro, aquí hay que empezar por lo más básico, ¿no? Vamos a comenzar por la ley. Y a ver, porque Quique, que es la bestia negra de nuestras charlas educativas de los miércoles, nuestros invitados temen a Quique y sus preguntas sobre evaluación. No, es una broma. Quique es un indispensable de las charlas, pero sí, siempre hace preguntas a nuestros invitados sobre evaluación. Aprovechad hoy, con el hashtag de las charlas educativas, metedle caña a Enrique, lo digo desde ya. Pero vamos a empezar preguntándole a Enrique, a ver si nos puede hacer esa distinción. Enrique, ¿qué son los criterios? ¿Qué son los estándares? ¿Cómo se tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar o de calificar? Buenas tardes de nuevo, sobre todo a ti, Ingrid, que no me habías escuchado. Ya me estás escuchando, ¿no? Perfectamente. Vale. Pues vamos a ver, lo que marca la ley es en el currículo es una serie de apartados en los cuales, referidos a lo que es la evaluación, dice que los referentes para la evaluación son los criterios de evaluación.
Y en eso son los que tenemos que reflejarnos. Cuando apareció la LOMCE, se le añadieron a esos criterios unos estándares que eran concreciones que se deseaban hacer sobre esos criterios. Estándares que lo que se pretendía era que todo el mundo tuviera las mismas orientaciones, y recalco lo de orientaciones, sobre todo ahora después, para hacer las mismas cosas en los mismos criterios y así valorar a todos por igual, esté donde esté el alumnado, sea en Andalucía, sea en Murcia, sea en Asturias, sea donde sea. Era estándar, es estandarizar, todos por igual. A partir eran concreciones, por ejemplo, un criterio de lengua castellana, de aprender a hablar en público, se concretaba en realiza presentaciones orales, organiza el contenido, realiza intervenciones, etcétera. Tenemos en cuenta que el criterio va en infinitivo, aprender a hablar en público, y en los estándares lo que se hacía era ya poner el verbo en forma personal, realiza, organiza, incorpora o pronuncia. A partir del Real Decreto 31/2020 del 29 de septiembre, en el que se modifica ya la ONCE, todo lo que son los estándares pasan a ser orientativos. Es decir, ya no son prescriptivos como se podía entender de una primera forma cuando apareció la LOMCE. Y en ese momento estamos todavía. Ahora mismo, todo lo que son los estándares son orientativos, nos dan orientaciones para evaluar el criterio, que es el referente único que tenemos ahora mismo para lo que es la evaluación. Creo que ha quedado más o menos claro la respuesta. Muchísimo, Quique, la verdad, y yo creo que muchos lo agradecemos, muchísimas gracias. Y voy a continuar contigo, Quique, ya que te tengo ahí a mano y que aprovechando que te escucho. Vale, vamos a seguir con la ley, Quique, pero a ver, ¿los exámenes son obligatorios? No, los exámenes no son obligatorios. Lo que nos dice la ley es que nosotros tenemos que tener documentos referentes a las evaluaciones a la progresión del alumnado. El examen sería uno de los documentos más que podríamos tener. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, si tenemos alguna reclamación, alguna cosa, ¿de qué tiramos? Pues tiramos de algo que en teoría debería de ser objetivo, como es un examen. Es decir, en el examen ha sacado un 4, usted está suspenso. Entonces, hemos entendido siempre que esa es la mejor forma para respaldar nuestro trabajo o nuestra calificación. Entonces tiramos más o menos de lo que es eso. Pero la ley no dice nada de exámenes obligatorios. Lo que nos pide es tener documentos fehacientes de las evaluaciones que se realicen a los hijos o a los tutelados, y que esos documentos, esa serie de documentación debe de estar pues previstos para que si algún familiar, padre, madre, tutor, quien sea de ese alumnado lo pida, poder demostrar, entre comillas, lo de demostrar que lo que se le ha calificado, porque normalmente no preguntan por la evaluación, preguntan por la calificación. Lo que se ha calificado está de acuerdo a los criterios de evaluación, que vuelvo a repetir, que es lo que tenemos ahora como referente, no a los contenidos que se sepan o no se sepan. Aunque yo creo que después hablaremos algo posteriormente de estas cosillas. Por lo tanto, no. Lo único que hay que tener son distintos documentos, incluidos los exámenes, porque pueden ser listas de cotejo, pueden ser un montón de cosas que después las haremos, y no solamente exámenes. Y la ley no obliga a hacer exámenes. Muchas gracias, Quique, muchas gracias. Me gusta esa apreciación que has hecho, un poco casi como que los exámenes pues nos ayudan a cubrirnos las espaldas, ¿no? De algún modo a los profesores. ¿Qué opinas de esto, Manoli? A ver, esa es la realidad. Yo creo que es un poco en lo que se amparan los docentes para utilizar en un 90% a la hora de tomar las decisiones sobre calificación, en lo que se ampara, ¿no? En que necesitan tener un documento o algo, pues hay reclamaciones, como justifican. Pero claro, realmente si alguien quisiera reclamar la nota a través de un examen, el examen tiene que demostrar que se han trabajado las competencias, que se han trabajado criterialmente. Es
tiene un 4. Por otro lado, es muy difícil en un examen demostrar qué criterio has trabajado y, por tanto, que realmente el alumno trabaja de forma competencial. Entonces, el examen es un documento más, un elemento más que se debe de utilizar o que se puede utilizar para evaluar, para obtener, digamos, la evaluación o obtener datos sobre cómo el alumno va en determinados aspectos. Pero si a eso no le unimos otro tipo de elementos para poder determinar cómo evoluciona nuestro alumnado en otros criterios, o en las competencias, los criterios que nos van a llevar a competencia, al final tenemos una evaluación pobre y esa calificación no es real. Entonces, el examen no puede ser el único instrumento que utilicemos para evaluar, y cualquier inspector, aunque nos amparemos en ese elemento para demostrar que el alumno tiene un 4, un 5, un 6 o un 2, un inspector perfectamente puede echar por tierra el hecho de que el alumno esté suspenso o tenga tal nota si solamente ha utilizado el examen como medio para obtener datos de los criterios que ha evaluado y al final de la evaluación competencial del alumno. Así que no puede ser como único elemento. Y es más, es que es imposible. Si nosotros utilizamos solo el examen para evaluar, nos dejamos muchísimos criterios que no podemos de ninguna de las maneras evaluar. Yo en lengua lo tengo muy claro, yo creo que en temas de expresión oral y comprensión oral, que a través de un examen no se puede evaluar. Hay criterios dentro del apartado de literatura que no se pueden evaluar con un examen. Hay criterios dentro del apartado de expresión y comprensión escrita que no se pueden evaluar con un examen. Realmente yo me para pensar y un porcentaje de un 20% sería el que yo realmente podría evaluar solo con un examen. Bueno, muchas gracias, Manoli. Arriesgándome a que sigas hablando, pero te quiero hacer otra pregunta, Manoli, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta. A raíz de lo que has comentado tú y de lo que ha comentado Quique, te preguntaría, Manoli, ¿crees que eso es difícil de explicar a las familias? Es decir, ¿las familias tienen muy interiorizado que sacaste en el examen y ya está? A ver, eso es siempre la historia de siempre, ¿no? Nosotros venimos de un sistema educativo en el que tanto las familias de nuestro alumnado como nosotros mismos, como nuestro alumnado, que ya ha pasado a lo mejor 6, 8 años por el sistema educativo, están habituados a solo el examen. Están habituados a mañana tengo examen y al día siguiente, oye, ya sacan el examen, mamá he sacado un 7, he sacado un 6, etcétera, ¿no? Entonces, y la preocupación es la nota, pero porque venimos de ese sistema educativo. Mi experiencia, ¿qué me dice? Pues mi experiencia me dice que cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a hacer que el alumnado se centre realmente en esa evaluación, cuando tú empiezas a utilizar otro tipo de terminología, otro tipo de elementos para evaluarlo, se lo explicas a los padres por qué, se lo explicas con hechos, se lo explicas con datos, poco a poco ellos van siendo conscientes de que esa es la verdadera forma de evaluar. Entonces yo no puedo decir más que o he tenido suerte o realmente las familias de mi alumnado han entendido la forma de entender la evaluación que yo tenía, la forma de tomar datos y de llegar a una conclusión con respecto a su hijo, y nunca me ha supuesto ningún problema. Es más, creo que siempre lo digo, ¿no? Que para mí es un orgullo cuando después de a lo mejor un par de meses ningún alumno se molesta en preguntarme por su nota. Ninguno sabe cuando llega realmente diciembre qué nota va a obtener. Ninguno, pero es que no es que no sepan qué nota van a obtener, es que no se preocupan por ella, porque ellos van viendo que hay un sistema en el que yo les voy diciendo, oye, tienes que mejorar esto, tienes que tal, y ellos van viendo y van siendo conscientes de dónde están sus fallos. Normalmente lo que me suele ocurrir es que se sorprenden de la nota final que obtienen, la calificación final que obtienen, de forma positiva. Es decir, esperaban quizá menos de lo que al final han obtenido. Entonces yo creo que esto es cultura como todo, ¿no? Y venimos de una tradición evaluativa y de una evaluación que el número es lo que marca. Yo lo sigo viendo en mis hijos, ¿no? Mi hija, su única preocupación realmente es la nota. Mi hija bajar de un 8, pues para ella es un drama, porque así se lo están haciendo constar en el centro, está en tercero de la ESO. Y mi hijo, que está en tercero de primaria, pues le pasa lo mismo.
él dice, uy, he sacado un 8, es buena nota, pero cuando saca un 6, a él le han hecho entender que un 6 no es buena nota, entonces viene abajo y su preocupación sobre todo es, yo siempre digo, bueno, David, tú has aprendido dónde te has equivocado, sabes por qué podías haber obtenido más, tal, y él lo que se fija realmente es en la nota. Lo otro, y a mí me pregunta, ¿no? Su preocupación es, pero mamá, pero he sacado una buena nota. Entonces, ese comentario de, pero mamá, he sacado una buena nota o una mala nota, te deja entrever que su preocupación es solo un mérito. Muchas gracias, Manoli. Bueno, pues voy a pasar a la siguiente. Me está haciendo ruidos aquí el Space. Yo espero que me estéis escuchando bien. Ponedme por ahí un 100 si a mí me estáis escuchando. Pero vale, gracias. Pues voy a pasar a Domingo porque aún no le hemos dejado intervenir. Y bueno, ya Domingo, cogiendo un poco las ideas que están comentando tus compañeros, quería preguntarte también acerca de si es obligatorio calificar durante todo el curso. Bueno, pues buenas tardes a todos. La pregunta, ¿es obligatorio calificar durante todo el curso? Bueno, pues por razones o evidentemente porque nuestra propia normativa así nos lo exige, debemos calificar no a lo largo del curso, yo creo que debemos evaluar a lo largo del curso para que esa calificación al final del trimestre que la administración nos exige, pues sea, como han comentado tanto Quique como Manoli anteriormente, pues lo más rica, lo más objetiva y lo más cercana a los objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto con nuestro alumnado. Es decir, la calificación es la suma de extraer esos valores, ¿no? Utilizando la etimología de evaluar, ¿no? Ex valore, ¿no? Sacar ese valor, extraer todo el potencial que podamos de nuestros estudiantes y a lo largo de un proceso de una evaluación, pues que, como dice nuestra normativa, y bueno, creo que también lo podemos comentar después, una evaluación continua, una evaluación formativa y una evaluación integradora. Me gustaría resaltar sobre todo el tema de la evaluación formativa, que es de los elementos que más impacto tiene a la hora de poder transformar o de ayudar al logro de los aprendizajes, ¿no? En la educación reglada, primaria, secundaria, bachillerato, es decir, las etapas educativas, debemos evaluar a lo largo de todo calificar a lo largo de todo el proceso. Considero que no. El matiz está en cuándo hay que calificar y llevar a cabo una evaluación rica, una evaluación formativa, una evaluación con instrumentos variados y teniendo como referencia ese criterio de evaluación, a su dimensión, a la acción del criterio, al contenido y al contexto que lo componen, y a partir de ahí los docentes pues integraremos secuencias didácticas con instrumentos de evaluación variados, por los cuales ir recogiendo esa información y sobre todo compartirlos al principio con nuestro alumnado, tanto los objetivos que nos perseguimos, esos criterios de evaluación y esos instrumentos que vamos a utilizar pues para poder guiarlos y tomar decisiones a lo largo del proceso. La calificación es la evaluación sumativa, es cuando llegamos al final, ¿no? Neusa Martí pues comenta que precisamente eso, ¿no? Una vez que llegamos a la evaluación sumativa, no hay nada que hacer. Cuando la evaluación tiene más sentido, es cuando tiene más potencial desde mi punto de vista, considero que es en esa evaluación formativa, ¿no? Y formadora, de la que hablaremos a continuación. Efectivamente, Domingo, porque vamos, estás tocando ya todos los temas que vamos a tocar durante la charla, efectivamente. No sé si plantearte aquí, antes de dar la palabra a Quique, pero ha surgido una pregunta ahí, bueno, ya están llegando comentarios con el hashtag de las charlas educativas, muchísimas, recogiendo vuestras palabras, tanto Quique, Manoli como Domingo, están llegando muchos comentarios al respecto. Y te quería comentar, voy a Domingo de nuevo, creo que quizá nos estamos adelantando, pero ha surgido una pregunta, no sé si podrás responderla o quizá haya que responderla más tarde. Nos pregunta Paloma, de Estar Orientados, en la enseñanza a distancia, ¿cómo se lleva a cabo una evaluación continua? ¿Querías aportar algo de esto, Domingo, o ya entramos en continua, formativa, formadora y lo comentamos luego? Tú dirás. En la evaluación continua entiendo que a lo largo de todo el proceso de aprendizaje debemos de detectar tanto las dificultades como posibilidades de nuestro alumnado. En una evaluación continua, en este caso evaluación a distancia, considero que la clave está, por un lado, en la metodología que vayamos a aplicar
y luego en el diseño instruccional de dichas actividades, ¿no? Dichos ejercicios, para que nuestro alumnado pues trabaje y desarrolle pues los distintos procesos para lograr, repito, esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Todos lo sabemos que en la pandemia, en aquel tercer trimestre, pues tuvimos que cambiar no solamente el modo en el que trasladamos o presentamos la información a nuestros estudiantes, sino también una metodología, es decir, y también una evaluación, unos instrumentos, todo ello, el conjunto de la redefinición de estos conceptos nos puede ayudar mucho, precisamente, creo yo, en esa evaluación continua en la educación a distancia. Creo que no es lo mismo desarrollar, pues, por ejemplo, una metodología activa en el aula presencial síncrona que desarrollar una metodología basada en retos o gamificada y que utilicemos diferentes espacios, tanto síncronos como asíncronos, pues para poder atender dudas, reconducir, guiar, etcétera. Pero en definitiva, creo que esa puede ser la clave, la metodología y el diseño instruccional, y evidentemente acompañado con los instrumentos de evaluación que vamos a tener compartidos en todo. Espero haber ayudado. Muchas gracias, Domingo. Pues, Quique, como te iba a preguntar, iba a pedir tu opinión sobre lo mismo, ¿no? Sobre si es obligatorio calificar durante todo el curso. Probablemente estés de acuerdo con Domingo. Bueno, aunque a lo mejor ahora te doy la palabra y le llevas totalmente a la contraria, no sé, ahora lo veremos. Pero te voy a añadir un comentario que acaba de hacer Isidro con el hashtag de las charlas educativas. Isidro dice, a ver qué opinas tú también, Quique, el problema de las calificaciones se agrava conforme subimos en las etapas educativas. Trabajo complicado para cambiar esta mentalidad, mientras no cambie la normativa. Ahí te lo dejo, Quique, te tiro ahí la patata caliente. Vale. Bueno, comenzando no estoy en desacuerdo con Domingo, ni mucho menos. Pienso lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas veces que simplemente ya la comodidad de repetir las cosas nos hace que hagamos siempre lo mismo. Y me estoy refiriendo, es distinto evaluar que calificar, y eso ya lo sabemos. Evaluar hay que evaluar constantemente, todos los días, a todas horas. Hay que fijarse en todos los aspectos que estamos tratando y en cómo se van consiguiendo. Calificar simplemente cuando la ley nos marca que tenemos que calificar. Es decir, finales de trimestre, porque eso es ahora mismo lo que está marcando la ley. Pero fijaos que muchas veces hay un gran desconocimiento hasta que ha salido en Andalucía la última orden de currículum y de evaluación, que la verdad no entiendo para qué ha salido a estas alturas, pero en fin, salió en enero. Hasta ese momento en Andalucía se permitía no calificar ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera evaluación, no poner notas, sino simplemente había que colocar las notas en la evaluación final. Pues muchos docentes desconocían ese aspecto. Es decir, ya lo que hacían era calificar en la primera, en la segunda, en la tercera, primero porque era más fácil y segundo porque no sabían hacerlo de otra forma. Entonces no se iban a meter en este momento a cambiar las cosillas que ya hacían simplemente por tradición. Perdona, ¿me repiten la pregunta de Isidro? Bueno, Isidro, más que una pregunta, era un comentario que dejó y yo que te tiraba a ti. Isidro decía, el problema de las calificaciones se agrava conforme subimos en las etapas educativas. Es complicado cambiar esa mentalidad mientras no cambie la normativa. Sí, correcto, totalmente acertado ese comentario. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque nosotros cuando terminamos bachillerato tenemos ahí una prueba en la cual se pide una nota y tenemos una nota final de expediente y tenemos 50.000 aspectos que piden nota para todo. Entonces, la nota en preescolar no sirve, bueno, en preescolar, educación infantil no sirve, perdón. Primaria ya vamos adquiriendo la conciencia de la nota, que es lo que decía Manoli, ya el 6 no es tan buena nota, el 8 es un más y si conseguimos un 10 ya es la repera. Cuando llegamos a la ESO, cuidado que te bajó la nota
cuando llegas a bachillerato tu expediente va a bajar. O sea, cada vez que vamos subiendo de una de las partes de estos grupos educativos que tenemos en nuestra línea educativa, en línea docente, pues va consiguiendo más poder la nota. Pero va consiguiendo más poder, yo creo que un poder negativo, porque muchas veces lo que consideramos la nota es el castigo, o me van a castigar bajándome la nota. Entonces no es una evaluación, no es una evaluación formativa, sino que es una herramienta prácticamente de castigo lo que estamos haciendo. Y estamos dándole un valor a un castigo, no a una evaluación formativa. Muchas gracias, Quique. Es que ahora me están llegando muchísimas preguntas, tampoco os paséis, ya os digo. No, es una broma. Están llegando muchísimas preguntas. Voy a intentar poder hacer caso a todas ellas, ¿vale? Unas preguntas yo creo que son un poco retóricas de Bárbara, pero las voy a plantear, ¿vale? Y así ya también le voy a dar paso a Manoli de nuevo. Porque tienen que ver con lo que estamos comentando. Bárbara dice, ¿evaluamos únicamente con exámenes porque es lo mejor o porque es lo único que sabemos hacer, repitiendo el sistema con el que nosotros mismos hemos aprendido? Y sigue, ¿evaluamos pensando cuáles son las técnicas e instrumentos más adecuadas para los aprendizajes en cada momento o evaluamos bajo la preocupación de dar explicaciones por si nos las pidieran? ¿Vale? Ya lanzo estas preguntas a Manoli, que son un poco, bueno, yo creo que retóricas, que están recogiendo un poco todo lo que estamos diciendo. Y de paso, Manoli, te hago otra pregunta a ti. Bueno, no es una pregunta, es que también des tu opinión sobre una oración una frase que yo he escuchado. Yo creo que se la escuché a Jaume Feliu, pero no estoy segura. Lo que no se evalúa no existe. Y luego todo se debe evaluar, pero no todo se tiene que calificar. Lo dejo ahí, queda para la reflexión, Manoli. Bueno, como tú bien dices, yo creo que los comentarios de Bárbara son tipo retóricos, ¿no? Está recogiendo las ideas generales que estamos aportando y creo que son preguntas que están respondidas por sí mismas, ¿no? Yo siempre pienso que el sistema nos ha hecho que hagamos las cosas de una forma determinada. Cuesta mucho salir de la zona de confort, es lo que conocemos. Tenemos también en ocasiones miedo, entre comillas, a no hacerlo, a hacerlo de otra manera, no hacerlo bien y no ser capaz de dar respuesta. Entonces, es verdad que hay materias que pueden ser más sencillas a la hora de plantearte otro tipo de evaluación y hay materias que, bueno, por el motivo que sea o bien porque el tipo de carrera que se ha estudiado para llegar a impartir esas materias son carreras en donde todo el apartado didáctico, pedagógico y demás ha quedado completamente a un lado, no son carreras que hayan estado pensadas para luego enfrentarte a dar clase, a evaluar, a trabajar con jóvenes y demás. Entonces, creo que el problema radica en la forma de haber aprendido, lo que tenemos interiorizado y luego también el diseño de las propias carreras que no están planteadas, no están pensadas o no tienen una línea específica para luego llegar al aula, ¿no? Y ya sabemos todos que el CAP o el máster actual pues tampoco nos da realmente las destrezas, las habilidades necesarias para enfrentarnos al aula, a una nueva forma de evaluar, a una nueva forma de concebir lo que sería esa parte de evaluación, ¿no? Tan importante en el sistema educativo y que luego, evidentemente, puede marcar la calidad del aprendizaje de nuestro alumnado. En cuanto a lo que me planteas de si todo se debe evaluar, si todo es evaluable, en todo evaluable, depende. Hay cosas que no puede evaluar, hay cosas abstractas que a lo mejor no tienen cabida en la evaluación, pero en principio si tú planteas algo en clase, lo planteas con la intención de evaluar, de ver cómo va madurando nuestro alumnado, cómo va creciendo en eso que estamos planteando. Entonces, si tú planteas cualquier tipo de tarea, es porque estás pensando en que tu alumnado va a partir de X y va a llegar más arriba. Entonces, que todo es evaluable, que yo entiendo que sí, que todo lo que tú planteas en el aula, para que nuestro alumnado evolucione, para que los criterios de evaluación de alguna manera sean trabajados, tenemos que evaluarlo. Ahora, diferente es lo de calificar. Hay cuestiones que a lo mejor no necesitan una calificación en sí,
sino que simplemente a través de esa evaluación y después de los resultados que se van obteniendo a través de la evaluación, se van calificando de forma, digamos, indirecta. No es necesario poner una nota a determinados aspectos, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de cada uno como ve sus criterios, sus instrumentos de evaluación, cómo ve a su propio alumnado. Yo, por ejemplo, hago muchas cuestiones de creatividad y a lo mejor en mis criterios no aparece por ningún lado si los alumnos, ¿qué te digo yo? Saben manejar pues determinadas herramientas. La competencia digital, aunque fijaos que se supone que hay que trabajarla, luego a la hora de la verdad, en los criterios de evaluación, Domingo creo que estará conmigo, aparece muy poco y aparece más bien vinculado pues a temas que están relacionados con la expresión escrita, con el intercambio de información, con el ser capaz de crear contenido, pero a lo mejor la parte creativa no aparece como tal y que utilicen, pues qué te digo yo, herramientas como pueda ser crear un meme, o no sé, o pueda ser hacer un doblaje, pues ese dominio de esa herramienta como tal no te va a aparecer. Tú no vas a evaluar, no vas a calificar si sabe utilizar numéricamente, ni vas a hacer una rúbrica para explicar que el alumno sabe utilizar tal herramienta con tales características, o por ejemplo Scratch, que yo lo utilizo para el diálogo, ¿no? Ese tipo de cosas tan específicas, pues no las va a calificar, no van a aparecer dentro de una rúbrica para evaluar para una calificación, sino que se hace de forma indirecta, a través del uso general del alumnado en el dominio de herramientas TIC o en el uso de herramientas para crear contenido, etcétera, ¿no? Creo que hay que conocerse muy bien los criterios, conocer lo que nos dice la normativa para saber qué es realmente lo que tenemos que calificar y qué es aquello que no tenemos que calificar, aunque sí evaluar. Yo creo que son dos cosas al final un poco diferentes, ¿no? Evaluar, es necesario evaluar los dos si queremos una mejora del alumnado, pero luego a la hora de calificar pues hay cuestiones que entiendo que no tienen por qué llegar a tener una nota, ¿no? Y llegar a ese boletín de calificación. Muchas gracias, Manoli, muchísimas gracias. Bueno, tengo que deciros aquí, pues hago una pausa para leer un par de comentarios que no son preguntas. Cristian Negre, que nos dice: la sociedad tiende a la simplificación, es mucho más cómodo para nuestro cerebro un 7, un notable, son fáciles de entender, aunque sean totalmente superficiales. Lo dice como crítica, no lo dice, ¿de acuerdo? Y Albano de Alonso, que nos dice: oyendo las charlas educativas no está del todo claro que haya que calificar 3 veces a lo largo del curso. Sí que hay que informar sobre los aprendizajes al menos en 3 ocasiones, pero lo más importante son las medidas de apoyo. Dice: urge revisar bien a fondo el modelo. Y nuestro Emilio Pedrini dice: ¿por qué se insiste en utilizar el examen como herramienta muchas veces única en educación primaria y secundaria? ¿Los exámenes que realizamos miden lo que realmente quieren medir? Bueno, yo creo que como Bárbara, ¿no? Es un poco un comentario también retórico. He visto otra pregunta más abajo de María Nicolás, pero que va a venir al caso luego, con lo que vamos a seguir hablando. Ahora Manoli nos estaba un poco haciendo esa distinción entre evaluación, calificación, etcétera, y también le voy a dar paso a Quique para que nos comente un poco cómo podemos explicar la diferencia entre evaluar, corregir, retroalimentar y calificar. Bueno, lo primero que habría que hacer es autopreguntarse ¿para qué se evalúa? Esa es la pregunta que deberíamos de tener escrito encima de cualquier programación, de cualquier folio o de cualquier cosilla que tengamos a mano. ¿Para qué estoy evaluando? Si estoy evaluando para intentar sacar el máximo provecho a las capacidades del alumno, que las desarrolle todo lo que pueda, eso es evaluar. Eso, ahí estamos de acuerdo. Entonces ya me buscaré yo los apaños suficientes para poder hacer eso. Si evaluamos para poner una nota, porque tengo la obligación de dar una nota, una calificación, cada trimestre o cada curso o cada lo que sea, entonces eso ya no es evaluar. O sea, ya eso, lo que es la calificación, permitidme que diga que no es una evaluación formativa.
Yo cuando doy un 7, cuando doy un 5, cuando doy un 3, no estoy informando de qué es lo que tú has conseguido y cómo te puedo ayudar a conseguir lo que todavía estás en camino o en proceso de. Entonces, en cuanto a lo que es evaluación y sobre todo la corrección, es que en la corrección lo que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que utilizar los instrumentos que más se adecuen a lo que quiero medir, siempre con respecto al criterio que ya hemos dicho que son los referentes para toda la evaluación. O sea, todo estriba en la idea de por qué corregir. Si vamos buscando en la corrección el error para bajar la nota, esa calificación, pues mal vamos. Eso no es nada formativo. Sin embargo, si vamos, es cuestión de la idea. Si vamos buscando la ratificación de qué es lo que se ha conseguido por ese alumno o alumna en concreto, la idea cambia. Eso es otra visión de la corrección y esa es la visión que a mi modo de ver tendríamos que tener. Es distinto ver, analizar los fallos para poder ir a por el fallo porque tú no sabes esto, tú no sabes esto o tú no sabes dividir entre 3 cifras. No, es completamente distinto. Es lo mismo que en cuanto a la calificación, nosotros utilizamos, y lo veremos ahora después, distintos instrumentos y todas esas cosas técnicas, pero estamos acostumbrados a hacer medias con los instrumentos. Las medias con los instrumentos no sirven. La calificación debería estar basada en lo que es la consecución de los criterios, los que se puedan desarrollar según la capacidad de cada persona. Es decir, que a medida que se va consiguiendo el criterio, pues, entre comillas, se va subiendo la nota, si queremos de llevarlo a términos calificatorios. En todo caso, lo que es la media de esa nota debería de obtenerse de los criterios trabajados según la nota de cada criterio y no de esos instrumentos que nosotros hemos utilizado para averiguar. Y el otro día estuve leyendo un tuit que me hizo gracia, los exámenes de recuperación con una nota máxima. Es decir, el primer examen el examen que yo te hago está sobre 10. Pero si lo suspendes y te hago una recuperación, lo máximo que puedes sacar es un 5 o un 6. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo? Yo no estoy intentando ver si ha conseguido o ha desarrollado los criterios. Pues si la ha desarrollado, la ha desarrollado. Si no la ha desarrollado, no la ha desarrollado, pero ya está. No voy a ponerte ahora aquí un máximo y un mínimo de puntos porque o cambiarla o ponerlo más facilito porque claro, ya la recuperación lo vamos a poner más facilito. Eso en cuanto a la corrección va a ser que no, que por lo menos a mí no me gusta. Retroalimentación, por supuesto, retroalimentación siempre. La retroalimentación siempre. Yo no puedo calificar y decirle un 7 porque ahí no estoy dando una evaluación formativa. No le estoy diciendo absolutamente nada de qué es lo que sobre todo qué es lo que has conseguido y cómo puedes tú mismo desarrollar lo que te falta. Y después, en cuanto a evaluación objetiva. Pero objetiva con respecto a qué? Objetiva en cuanto a los estándares que hemos dicho antes que son orientaciones de los criterios, o objetiva con respecto a las capacidades de cada uno de los alumnos. Y aquí hago una mención al alumnado de AEN, que claro, nosotros no podemos ni este tipo de alumnado ni otro tipo de alumnado, cualquiera que sea, no hago referencia. Todos los alumnos son personas individuales, con lo cual la evaluación de esas personas, la retroalimentación de cualquier persona, de cualquier alumno o alumna que tengamos en clase, tiene que ser individualizada o personalizada, mejor dicho. Tiene que ser con respecto a las capacidades, eso. Por lo tanto, una evaluación objetiva como tal no existe a no ser que se haga con respecto a esa persona en concreto, de acuerdo con sus capacidades y el desarrollo de las capacidades que vaya a lograr. Creo que he contestado más o menos tu pregunta.
Sin duda alguna, Quique, sin duda alguna. Pues ya enlazando las diferencias entre evaluación, corrección, retroalimentación y calificación, has hablado de bueno, lleváis todo el rato hablando de la evaluación formativa. Entonces le voy a preguntar a Domingo, ¿cuál es un poco la diferencia entre esa evaluación formativa, formadora, continua? ¿Son lo mismo, Domingo? Si quieres aportar algo a la pregunta anterior, también puedes hacerlo. Bueno, pues por mi parte, respecto a los tipos de evaluación que preguntas, y la formativa y la formadora, pues bueno, pues no es lo mismo, ya que en la evaluación formadora, bueno, la finalidad que tenemos es que ayudan a conducir, a guiar, a obtener, a redirigir los objetivos de aprendizaje, y en este caso, en la evaluación formadora, es la que además de ello, ¿verdad?, interviene el alumnado. Estamos hablando sobre este proceso tan rico para la evaluación como es la evaluación formadora, pero también desde mi punto de vista, y creo que lo hemos dicho anteriormente, el cambio no solamente radicará en esa visión o en esa amplitud de la evaluación, sino también en la metodología y en los instrumentos de evaluación que vayamos a utilizar, ¿no? La evaluación formadora pues tiene su importancia es evidente y contrastada, bueno, por estudios realizados y que inciden tanto en la autorregulación del alumnado como también en la metacognición, ¿no? Entonces, quizás son pilares de las metodologías activas que a lo largo de una evaluación formadora y formativa pues nos permite, tanto al profesorado como al alumnado, conocer en qué momento se encuentran, hacia dónde van, dónde queremos que se dirijas y trazando, ¿verdad?, pues ese camino hacia los objetivos de aprendizaje propuestos y desarrollar las competencias claves, ¿no? No hay un momento en el que se acabe de desarrollar una competencia, sino que se van adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida académica, incluso posteriormente profesional, ¿no? Respecto a lo que comentaba aquí que anteriormente del 7, el 8, pues yo como anécdota pues comparto cuando a mi alumnado pues revisamos la lista de cotejo, la escala, y en donde, bueno, pues se han realizado una presentación, esto fue la semana pasada, realizan una presentación y, bueno, pues al devolverle la retroalimentación con el instrumento de evaluación esperaban un número. Entonces tuve que decirles, bueno, explicarles, acompañarles en ese proceso, en donde también nuestro alumnado debe ser consciente de qué tipo de información están recibiendo y para qué, ¿no? Esa información es la que le llevará finalmente, ¿no?, pues al logro, a la superación de ese criterio de evaluación y que finalmente, pues nada, aparecerá en una calificación, ¿no? Pero incluir o añadir un elemento numérico a un instrumento de evaluación formativo, ya sea rúbrica, escala, lista, KPSI, con esa información, yo creo, por mi experiencia, que desvirtúa a la evaluación formativa. Entonces, ahí también, pues nosotros como profes debemos, creo, también pues no enseñar, sino ir acompañando a nuestro alumnado en ese tipo de enriquecimiento para su aprendizaje, ¿no? Y que luego ellos mismos se autoevalúan, luego ellos mismos utilizan el mismo instrumento pues para ser conscientes de en qué punto están y hacia dónde tienen que ir. Entonces aquí, como comentaba antes, ¿no?, los elementos de la autorregulación en el aprendizaje y la metacognición son muy importantes pues para poder reflexionar de dónde estoy y hacia dónde debo llegar, ¿no? Bueno, Domingo, muchísimas gracias. Antes de dejarte descansar un momento, te voy a plantear una pregunta que nos hace Rocío con lo de las charlas educativas, que a lo mejor puedes contestar tú. Es una pregunta muy concreta, pero dice, ¿las destrezas del speaking, listening, reading and writing deberían valer igual? Respondo, ¿no, Ingrid? Por supuesto, Sí, por supuesto. Sí, en el caso de la destreza, bueno, como profe de inglés también, es decir, las destrezas de English, de reading, writing, listening, como los que tengo como referencia son los criterios de evaluación. En cada uno de los bloques, en este caso de contenido, le daré en inglés ahí. Y que luego, evidentemente, en el diseño, en la realización de las distintas UDIs o unidades didácticas integradas, se van a cruzar o relacionar los elementos curriculares con los contenidos léxicos discursivos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿valer lo mismo, tener distinto peso? Pues creo que no. El criterio de evaluación me va a indicar qué destreza lingüística en inglés va a desarrollar mi alumno, ¿no? En este caso, pues si me voy al bloque 4 de expresión escrita y tienen que enviar una carta o realizar
un pequeño writing sobre un tema determinado, ahí voy a incluir elementos gramaticales, elementos léxicos, y si se trata, por ejemplo, del bloque segundo, si no recuerdo mal, sobre speaking, añadiré elementos fonológicos, fonéticos, etcétera. Es decir, tomando como referencia los criterios de evaluación, en este caso también en lengua inglesa, y haciendo hincapié y fijándonos en la definición del criterio, veremos que en la dimensión del contexto hacen referencia, según el bloque de contenidos, a elementos fonológicos, elementos fonéticos, de entonación, de estructura, etcétera, teniendo como referencia, insisto, los criterios de evaluación, ¿no? Ya digo que ahora este año estoy aquí en Zaragoza. Los criterios de evaluación son distintos a los de Andalucía, y sí he podido constatar pues, que en cada bloque, por ejemplo, aparecen 4 criterios de evaluación, pero cada uno de esos criterios concreta en toda su dimensión qué elementos lingüísticos y de comunicación debe mi alumnado superar para poder, trabajar para poder superar dicho criterio. De nuevo, son los criterios de evaluación a los que me tengo que deber como referentes para desarrollar las competencias clave, y desde esos mismos criterios van a subyacer las distintas funciones comunicativas, ¿no?, que comentas. Espero haberte respondido. Muchas gracias, Domingo. Pues es que ya estáis viendo que no hay por dónde cogerlos, que por preguntas muy difíciles que hagáis, se las saben todas. Vienen muy preparados para este examen que les estamos haciendo hoy. Voy a pasar a Manoli, y Manoli, te voy a hacer 4 preguntas, comentarios que salen por el chat, con el hashtag de las charlas educativas, porque están relacionadas, ¿de acuerdo? Entonces, te lanzo la primera de Isidro, que dice: ¿no tenéis la sensación de que el trabajo hecho hasta secundaria se difumina al llegar al bachillerato, que solo se pondera la nota como calificación, nada de evaluación formativa, una sensación de nadar contracorriente? Eso nos lo dice Isidro, ¿vale? Luego, perdona, me sale una cosa aquí y no me deja ver, sigo un poco para arriba. Nos dice María Nicolás: en cuanto a los criterios de calificación, recuperaciones, exámenes, me he encontrado departamentos donde se hacía lo de la nota máxima que comentaba Quique, ¿no? Pues en recuperación lo máximo un 6. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Sigo, Manoli, vete tomando nota, no te preocupes, luego te repito si quieres. María José Álvarez te dice: Manoli, específicamente para ti, ¿es un ataque personal? No, es una broma, es una broma. María José dice: no estoy muy de acuerdo con Manoli cuando dice que tal vez hay carreras que no te han formado pedagógicamente como profesor. Si eres profesor tienes que estar formado, ¿no? Máster, antiguo CAP, tal vez no he entendido bien lo que decía. Y la pregunta más importante, Manoli, nos la hace Marta Tourón, y pregunta: ¿qué estás cocinando? Porque se oye un ruido de fondo, pero yo le dije que creía que podía ser tu peque. Entonces puedes empezar, Manoli, por donde quieras. Bueno, voy a empezar por la de Turón, que sí es mi peque de 13 meses, aquí la tengo, que estamos a ver si se queda dormida y está jugando, así que poco vamos a hacer, pero bueno. Por otro lado, a María José también le he contestado, ¿no? Dice: ¿en serio? Sí, María José, por desgracia, las carreras, por ejemplo, matemáticas, física, química, son carreras que no están diseñadas, bueno, también filología, geografía, historia del arte, son carreras que no están diseñadas con una línea enfocada a la pedagogía, a después acabar siendo docente, ¿no? Te forman para la investigación, te forman para otros aspectos, pero no te forman en una línea de metodología, didáctica, de evaluación, para cuando tú te enfrentes al aula. Son contenidos y ya está. Me hablas del CAP o el antiguo CAP o el máster actual. Va a depender mucho de las personas que hayan desarrollado ese máster, del equipo de docentes de la universidad y su conocimiento o su entendimiento de lo que tiene que ser el máster. Te puedo decir que por mis conocimientos de lo que pasa aquí en Jaén, ¿vale? No te voy a hablar de resto, conozco algunas universidades, pero no todas. Aquí en Jaén, por ejemplo, me consta que además yo imparto clases en el máster de secundaria, y ahí el equipo apostó desde hace ya varios años por incluir módulos que son específicos de formación en cuanto a metodología, en cuanto a evaluación, en cuanto a necesidad educativa, etcétera. Y de hecho son módulos que impartimos docentes de a pie de aula, ¿vale? Entonces los propios alumnos del máster dicen que notan diferencia
cuando somos docentes los que les hablamos de evaluación, de metodología, de estrategias, de este tipo de cuestiones, a cuando son los docentes que solo han estado en la universidad y no tienen ese conocimiento externo, ¿vale? En otros máster de otras carreras, pues bueno, tipo matemática, geografía, historia, física, pues por lo que a mí comentan, el CAP se limita el máster, perdonad, se limita a lo que era antes el CAP. Tened en cuenta que sí, son unos cuantos meses, empiezan el máster en septiembre-octubre, lo terminan por marzo-abril, y luego empiezan con las prácticas. Las prácticas es un mes. Los chicos cuando llegan a las prácticas realmente no les da tiempo a ver lo que en el aula se puede hacer. Es más, los tutores en muchas ocasiones no son tutores que realmente, ya utilicen distintas estrategias, un sistema de evaluación formativo, donde se pueda ver que realmente la evaluación existe y no es solamente el instrumento del examen y la nota final. Entonces, claro, creo que queda todavía mucho por hacer, porque necesitamos que la propia universidad sea la que se dé cuenta del cambio que estamos sufriendo en la educación, en el sistema de secundaria, porque primaria es verdad que sí hay toda esa parte de didáctica, de pedagogía y demás, ¿no? Pero la universidad tiene que darse cuenta de la necesidad de formar al alumnado que está en una línea para aquellos que van a dedicarse a la labor docente, ¿vale? Es una pena, pero es una realidad. No quiere decir que no haya docentes que ya se están poniendo las pilas, universidades que ya se están poniendo las pilas, las hay, pero todavía nos queda un camino. Y creo que ese va a ser también un punto de inflexión para que realmente los docentes empiecen a cambiar, ¿no? Porque van a venir remesas de docentes con otra visión de lo que tiene que ser la educación y la evaluación en particular. Más cuestiones que me preguntaba Ingrid, que se me han escapado, por si recuerdas. Isidro, creo que te decía si, bueno, pues todo lo que se puede lograr antes en bachillerato se pierde un poco. Sí. Bien, es una realidad, ¿no? Cuando tú das formación ocurre eso. Llegas a un centro o en el CEP y empiezas a dar formación y siempre te dicen, muy bien, pero cuando llegamos a bachillerato hay una selectividad, hay que enseñarle no sé qué, tal, la nota, porque luego la nota es importante, porque la nota de corte, etcétera. Entonces, claro, dices, te echan por tierra todo lo que tú has pretendido hacer a lo largo de los 4 años anteriores más los años de primaria, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, si nosotros formamos bien y hacemos una evaluación buena, nuestro alumnado va a llegar preparado para todo. Porque al final, cuando hacemos exámenes solo, una parte del examen en muchas materias, en otras evidentemente no, pero en muchas materias lo que hacen los alumnos es memorizar para el examen, pero realmente no han interiorizado, no han aprendido, no van a recordar ese contenido a posteriori, no van a utilizar ese contenido X tiempo después porque no se le ha enseñado realmente a utilizar ese contenido, sino que a lo que se le ha enseñado es a memorizarlo para en un examen demostrar su conocimiento. Como el otro día nos decía se me ha ido ahora, perdonad, el nombre de la persona que nos dio una charla sobre el tema de formación y demás, nos decía que cuando tú haces un examen tienes que pensar para qué finalidad. Si la finalidad es que el alumno demuestre la capacidad de información que es capaz de retener, está bien, hace el examen memorístico, le pones la pregunta y que te suelte todo lo que sabe. Pero si lo que tú quieres es que te demuestre que es capaz de utilizar ese contenido en otras situaciones, el examen no es útil para ello. Entonces hay que tener claro qué es lo que queremos conseguir con el examen. En selectividad, yo lo veo por la materia de lengua y literatura. En lengua y literatura solo hay una pregunta que realmente sea en memoria, solo una pregunta. Hasta hace poco, en Andalucía sí, vale 2 puntos, si no recuerdo mal, no sé si lo habían subido a 3 puntos, pero eran 2 puntos. Es solamente una pregunta de teoría. El resto de las preguntas son preguntas en las que tienes que demostrar que eres capaz de entender un texto, que eres capaz de sacar ideas de ese texto, que eres capaz de entender incluso estructuralmente cómo se ha construido una oración
que eres capaz de entender el vocabulario, que eres capaz de hacer un comentario crítico, defendiendo, aportando, ampliando la tesis que en ese texto se está defendiendo. Entonces, desde mi punto de vista, el examen de lengua y literatura de segundo bachillerato, desde luego, para nada, no se interrumpe esa línea que llevando desde primaria o que estamos llevando desde de la ESO, ¿no? Todo lo contrario, o sea, el hacer que el alumnado sea crítico, que el alumnado sea capaz de entender, que el alumnado sea capaz de comprender más allá de la simple memoria, saber llevar todo eso a otros contextos determinados, lo ayuda para luego ser capaz de enfrentarse a un examen en donde el tipo de texto puede ser cualquiera, el tipo de estructura puede ser cualquiera y demás. Entonces, por lo menos desde la perspectiva de determinados exámenes, ¿no? Geografía y historia pasa igual, tienen que hacer una serie de supuestos, hablo también de la selectividad en Andalucía, historia del arte igual, tienen que analizar un cuadro, tienen que relacionarlo después con otros aspectos críticos. Creo que hay muchas materias que desde luego no están enfocadas a la memoria, no pasa igual en inglés, tienen que hacer pues un texto, tienen que escribir un texto sobre un corrido que se despide, con lo cual tienen que tener vocabulario, tienen que haber redactado textos de distinta naturaleza para poder hacer pues a lo mejor un texto sobre cambio climático. Y creo que todo eso es muy muy importante, que quizá puede ser también un poquito de miedo. Cambiar, pensando que si después nuestro alumnado fracasa en selectividad, nos vamos a sentir mal, responsables, o nos van a echar incluso la culpa de que es porque hemos cambiado metodología. Entonces creo que hay que analizar muy bien qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y además que tenemos una normativa que también nos dice lo que tenemos que hacer, y nos estamos saltando también la normativa, entonces eso también es importante. Muchas gracias, Manoli. Bueno, voy a dar paso a Domingo. Domingo, te voy a preguntar por un instrumento. Bueno, yo le llamo instrumento, ya me dirás si me estoy equivocando. Un instrumento que está muy de moda y que son las rúbricas. Que además yo creo que a ti te gustan bastante, o por lo menos que las usas. Bueno, a lo mejor me dices, pues lo uso como otro instrumento, no lo sé, pero vamos, que yo te he oído hablar de rúbricas en bastantes ocasiones y que creo que está muy de moda, ¿no? Y te quería preguntar por los pros y los contras de usar rúbricas. Pues sí, efectivamente. No solamente utilizo rúbricas, sino voy integrando distintos instrumentos, tales como la lista o la escala, a lo largo de la unidad, ¿no? Sobre todo porque, las considero más comprensibles y cercanas a mi alumnado, y, pues me ayudan, como te comentaba, para que ellos al mismo tiempo sepan hacia dónde van, ¿no? Se autorregulen, etcétera. El tema de la rúbrica, pues como instrumento, pues lo veo más complejo que los anteriores que te he comentado, tanto la escala como la lista. Y su dificultad estriba en que, no solamente tenemos que conocer para qué vamos a evaluar, qué objetivo de aprendizaje queremos que nuestro alumnado consiga, en colaboración con ellos, tanto con la autoevaluación como la colaboración. El diseño de los criterios de evaluación, es decir, las filas que tenemos a la izquierda, ¿verdad? Y luego establecer los distintos niveles de desempeño, ¿no? Esos niveles de desempeño, que su redacción va a estribar, pues en la conjugación del verbo, que tenemos como referente de nuevo los criterios de evaluación, y que nos van a permitir establecer, pues esa escala de desempeño, ¿verdad? Pues desde estupendo, excelente, pues Nobel, etcétera. También otra dificultad que pueda también conllevar es añadir en este caso pues la competencia digital docente, ¿no? Es decir, la rúbrica como elemento que nos ayuda a lo largo de la evaluación formativa, o conocer cuáles son los objetivos que vamos a perseguir, por ejemplo, la creación de una presentación. Antes hablaba Manoli del tema de lengua, yo lo utilizo con mi alumnado, por ejemplo, para los comentarios de texto, o también para el alumnado, en este caso de inglés, para el tema de los distintos criterios relacionados con contenido, con puntuación, etcétera. Y le sirve como elemento para poder guiarse, ¿no? A lo largo del producto, ¿no? De la creación del producto. En este sentido, en donde creo que la rúbrica, si tuviéramos que corregir, ¿verdad? Si tuviéramos que evaluar cada una de ellas de un modo manual, pues sería un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Máxime o añadido, si le añadimos también pues la autoevaluación y autoevaluación de nuestro alumnado. Yo creo que integrar una herramienta, en mi
caso, bueno, pues el complemento por rubrics de Jaume Feliu, que seguramente lo conocéis todos y me encanta, pues esa competencia digital, el conocer esa herramienta e integrarla en ese proceso de evaluación nos va a facilitar mucho, ¿verdad? Pues esa evaluación con este instrumento de evaluación, ¿no? Y reutilizarla, ¿no? Luego también, pues, integrar o personalizar o individualizar, quizás sea más complicado, ¿verdad? Pero personalizar las rúbricas para todo el alumnado, pues, puede ser algo, digamos, complejo, ¿no? Entonces, obligar al docente, ¿no?, a revisar el contenido de esa rúbrica y adaptarlo, pues, al alumnado para que puedan conseguir los objetivos propuestos, ¿no? Como decía al principio, yo desde hace tiempo pues estamos utilizando no solamente listas o escalas de cotejo, también la herramienta KPSI y también pues la rúbrica de un solo punto. La descubrí en una entrada de Santiago Mall y me parece también un instrumento en donde nos pueden ayudar a lograr o conseguir los objetivos y que nuestro alumnado pues los conozca y comprenda para qué están utilizando ese instrumento y en definitiva pues qué se pretende con ello, ¿no? Todo esto evidentemente previamente presentado al alumnado, qué es lo que perseguimos, qué criterios de evaluación están relacionados y durante todo el proceso pues acompañarle en este trabajo, ¿no? La verdad es que como comentamos y creo que a lo largo de toda la tarde estamos incluyendo nuevos instrumentos de evaluación o añadiendo, mejor dicho, enriqueciendo nuevos instrumentos de evaluación con los cuales acompañar las metodologías activas que vamos a desarrollar a la hora de que nuestro alumnado pues cumpla o adquiera no solamente o supere los criterios de evaluación, sino también las competencias clave. La elección de un buen instrumento de evaluación va a depender muchísimo, pues también por otra parte de la colaboración, digamos, del departamento, el trabajo en equipo, la colaboración para crear pues un instrumento común en donde bueno pues se vayan recogiendo y sirvan de evaluación para el proceso de aprendizaje propuesto al alumnado. Domingo, antes de que cuelgues, hay una pregunta que hace EdusSer, si estoy pronunciando bien su nombre, y dice, ¿se puede usar una rúbrica para evaluar un contenido concreto? Por ejemplo, ecuaciones de primer grado, por decir algo. Se puede utilizar para calificar o evaluar. Ha dicho evaluar un contenido concreto. Sí. Se puede utilizar una rúbrica para poder evaluar un contenido concreto, teniendo en cuenta, claro, que no solamente ese criterio de evaluación me va a pedir la evaluación de un contenido. Evidentemente empezaremos por ese contenido, por el diseño instruccional de actividades y ejercicios que conlleven luego, pues que con toda la dimensión del criterio el alumnado exprese, represente, recuerde pues un contenido matemático determinado. Yo creo que sí, una rúbrica es un instrumento pues añadido que nos puede ser de gran utilidad de un modo simplificado. También creo que la redacción tanto de los criterios como de los niveles de desempeño deben ser comprensibles y claros para el alumnado y sí, adelante con ella, pero teniendo en cuenta qué perseguimos, es decir, el logro o la adquisición de ese aprendizaje, que en este caso pasaríamos a temas, por ejemplo, de distintos niveles cognitivos para luego, en este caso, saber o conocer pues un contenido matemático, pero luego proponerle más adelante, ¿verdad?, pues qué sabe hacer con lo que sabe, ¿no? Una frase a la que suelo recurrir mucho. Espero haberte respondido. Sí, muchísimas gracias. Antes de pasar a Manoli otra vez, que le quería hacer una pregunta, se ha abierto un melón, lo han abierto Manel Vidal y Marta Tourón, y se lo voy a plantear a Quique, le voy a tirar otra vez una patata caliente. A ver qué piensas, Quique, si quieres algo que aportar. Es algo que es un poco transversal a la charla de hoy, pero bueno, yo te lo voy a lanzar a ver si tienes algo que decirnos. Nos dicen, ¿están bien formados los profesores que se van a dedicar a la docencia por primera vez? ¿Qué opináis de las opciones de un cuerpo único de docencia con especializaciones para las etapas obligatorias de educación? ¿Algo que aportarnos a esto, Quique? Vale, nada, aquí estamos para lo que sea. Vamos a ver. Se ha hablado ahí de varias cosillas en cuanto a la formación inicial del profesorado y todo eso. Tengo una experiencia la más de cercana ahora mismo. Mi hija, pues hace relativamente poco ha terminado el máster de secundaria para poder optar a dar clases en ingreso y bachillerato.
Yo más o menos le he estado viendo los temas, las asignaturas, nada más que por simple curiosidad. Y la verdad, cuando ya he acabado el máster y le he preguntado, digo, bueno, ¿te ha servido? Me ha dicho, para casi nada. La formación que ha recibido no es una formación pedagógica para poder enfrentarse a una clase inmediatamente ya. No sé, por lo menos en el comentario que ella me ha dicho, no se considera preparada para eso. Entonces va a tener que seguir formándose ya por su cuenta. Formación inicial, tanto en facultades como en máster, yo creo que ahí falla bastante, como decía Manoli. Cuerpo único de docente, ¿dónde hay que firmar? Eso para mí, desde educación infantil hasta, no voy a decir universidad porque ya sería demasiado, pero que hubiese un mismo cuerpo docente sin tanta distinción entre maestros, profesores, catedráticos. No, yo soy docente y soy docente de una etapa que es tan importante como es la de educación infantil, o incluso más, como la de bachillerato, que, bueno, tiene el examen de acceso a la universidad, pero son lo mismo de importante. Por lo tanto, el cuerpo único de docentes, sí. Yo abogaría porque en la formación de las facultades hubiese una discriminación positiva entre aquellas personas que quieren dedicarse a la docencia, y entonces tuviesen una preparación docente, a otras personas que pues quisieran dedicarse a la investigación o quisieran dedicarse a cualquier otra rama dentro de esa especialización. Si una persona estudia biología porque quiere ser docente de esa asignatura o de ese área, pues que fuese con una serie de materias que le prepararan efectivamente para después enfrentarse en un centro educativo a un grupo de alumnos con todas las posibilidades y con todas las garantías de que va a desarrollar más o menos bien su trabajo y el área que le corresponda. Por lo tanto, cuerpo único, sí. Una formación inicial pedagógica directamente encaminada hacia la docencia, desde las facultades, desde las universidades, sí. Muchas gracias, Quique. Pues voy a pasar a Manoli. Manoli, teníamos, si quieres añadir algo más a lo de la rúbrica, te tenía apuntada ahí, pero yo ya voy avanzando porque fijaros qué hora es, entonces yo voy avanzando un poquito y llegamos a un punto que creo que también te puede gustar, que es el de las competencias. Y ahí tenemos una pregunta con el hashtag de las charlas educativas de Fátima Estri, que dice, justo ahora hablando de las competencias, ¿sabemos algo sobre los descriptores de las competencias del perfil de área? Dice Fátima Estri. Y creo que tenía otra cosilla por aquí para ti no. Me paso directamente a las preguntas que teníamos. Manoli, aprovechando esta pregunta que nos hace Fati Maestra, ¿es realmente posible evaluar por competencias? ¿Es una utopía? ¿Serviría para todos? ¿Para todas las asignaturas? ¿Para todos los profesores? ¿Para todos los alumnos? A ver, si se hace bien, claro que sirve para todo, y además es que es necesario. Nosotros tenemos que saber y tenemos que ser capaces de desarrollar nuestro alumnado todas sus capacidades, sus destrezas, y fomentar también el desarrollo de aquellas que a lo mejor se les dan peor. Hablabais de las competencias y hablabais de descriptores, ¿no? Las competencias de mismo tal y como están, pues la verdad es que uno dice, vale, tengo que evaluar la competencia lingüística, la competencia digital, la competencia de iniciativa emprendedora, pero realmente tenemos una infografía con 4 datos que según eso, ¿qué es lo que yo realmente tengo que evaluar, tengo que conseguir que mi alumnado aprenda? No tenemos descriptores como tales. Los tenemos, ¿dónde? En el marco de la lengua, lo tenemos en la competencia digital con el DISCOM, pero ya está, vámonos. No tenemos más descriptores en las competencias, esa es una realidad. Ahora estamos realizando un trabajo dentro de un proyecto en Andalucía en el que nos estamos pringando, voy a utilizar esa expresión, porque nos estamos dedicando precisamente a sacar los descriptores de todas las competencias. Os puedo garantizar que es un trabajo arduo,
pero que cuando esté terminado va a ayudar muchísimo a los docentes a entender qué es eso de evaluar una competencia y realmente entender qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar las competencias de nuestro alumnado. Pero cuando nos soltaron las competencias, nos las soltaron de aquella manera, como pasa con muchas cuestiones, como pasa un poquito con los criterios de evaluación y sus estándares. Las leyes las modifican, lanzan, pero no hay formación, no hay preparación, no hay una especificación sobre lo que hay que hacer, y al final pues la gente lo que acaba es recurriendo a lo que saben, a lo que les es conocido, y creen que así no se van a equivocar. Luego, en educación seguimos teniendo un problema porque dices para todo, es que es muy importante, Antonio, que está por aquí, Márquez, que para mí es una persona clave en el tema de la inclusión, el tema del DUA, ¿no? Del diseño universal del aprendizaje. Todos los alumnos tienen que tener capacidad, tenemos que sacar de todos los alumnos su capacidad. Tenemos que intentar que todo nuestro alumnado pueda desarrollar al máximo las capacidades, destrezas, habilidades. Hay que darle opciones. No podemos el cuadernillo de siempre porque este alumno tiene tal problema. No. Y se tiene que hacer con lo mismo que estamos trabajando con el resto del alumnado, con lo mismo. La inclusión no es que lo meto en el aula pero le doy un cuadernillo aparte. La inclusión es que está trabajando lo que el resto del alumnado, solo que se le ha facilitado. Se le facilita la comprensión, se le facilita pues el material, se le facilita o se le dualiza, ¿no? Para que realmente tenga un acceso a todo aquello que por sus dificultades, por su situación, por sus necesidades específicas, no puede el material que no puede acceder de forma normal, ¿no? Y hay que adaptárselo, dualizarlo, ¿no? Adaptar, la palabra adaptar no gusta, porque al final parece que lo que se está haciendo es convertirlo en otra cosa inferior a lo que hace el resto. Yo creo que la clave está en que tenemos que pensar que tenemos alumno diverso y que estamos educando a todo el alumnado para que desarrolle sus capacidades, sus competencias, sus destrezas al máximo. Sin tener en cuenta, me refiero a no tener en cuenta de forma negativa sus limitaciones. Porque si nos paramos en las limitaciones, no desarrollamos sus destrezas. Yo he trabajado con alumnado límite, ¿no? Con problemas serios en la expresión, en la comprensión, con alumno TEA, y siempre he procurado que ese alumnado, haciendo lo mismo que el resto, pudiera llegar hasta donde podía llegar. Y han ido avanzando muchísimo. Yo no les he puesto nunca un límite de no llegáis más allá de aquí. Este es vuestro límite, no. Yo les he proporcionado y les he permitido que trabajaran como el resto. Y luego habrán llegado pues hasta A, B, C, D en función de sus dificultades. Pero evidentemente las competencias son para todos, la evaluación es para todos, y tenemos que procurar que realmente nuestras aulas sean inclusivas, y que cuando creemos cualquier tipo de material sea posible que cualquier alumno con las dificultades que tenga o con las necesidades educativas que tenga o con la situación personal incluso que tenga pueda acceder a trabajar como los demás y a obtener pues beneficios del mismo modo que el resto. Eso creo que es la verdadera inclusión, y creo que ahí todavía queda un camino bastante largo por recorrer, ¿no? Ahí que tenemos a Antonio no lo puede decir. Yo creo que él es uno de los abanderados en esta lucha en España, y creo que bueno, se está haciendo una gran labor, pero nos sigue quedando mucho. Y al hilo de lo que decíamos de la formación en secundaria, esto es un problema en secundaria muy grave, porque en primaria las carreras, magisterio está pensado, ¿no? Y se trabaja alumnado específico y tal. Pero a mí en la vida nunca nadie me habló de un espectro autista, nunca me hablaron de un Asperger, nunca me hablaron de un alumnado con baja visión, con un alumnado sordo, ¿qué hacía en el aula? Nunca. O sea, a nadie se le ocurrió decirme, oye, que en el aula un día puedes tener este tipo de alumnado, ¿y qué vas a hacer con él? O cómo puedes trabajar con él. La primera vez que me lo encontré, pues me tuve que, entre comillas, buscar la vida.
¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones un docente de secundaria que no tiene pedagogía, que no tiene formación, se ve desbordado y va a lo fácil. Cuadernillos con 4 actividades de otro nivel para tener entretenido al alumno en la clase, que no se distraiga y parecer que realmente lo estamos atendiendo. Y eso no es la inclusión. Por tanto, esa línea que estaba hablando Quique, de que realmente hubiera una línea en las carreras enfocada a la enseñanza, es imprescindible. Porque además, cuando tú quieres acceder a formación específica de los PT, en los TEC o lo que sea, no eres prioritario. El prioritario es siempre el profesor de PT o el profesor de primaria. Pero los de secundaria no somos prioritarios. Estamos por detrás de todos los demás. Con lo cual, yo he querido acceder a formación porque he tenido algún alumno pues con espectro autista y no he tenido esa opción. Creo que nos queda mucho camino que recorrer en el tema de la inclusión. Bueno, creo que Antonio se ha introducido, el alma de Antonio se ha introducido en Manoli y hemos pasado la charla ya a hablar totalmente de la inclusión. Pero bueno, en fin, al final es todo está muy relacionado, ¿no? Todos los temas. Así que bueno, que sepáis que está habiendo muchísimos comentarios con lo de con el hashtag de las charlas educativas. Lo de la formación está dando mucho de qué hablar. Vamos a tener que hacer otra charla de eso, porque si no es que nos vamos totalmente. Y ahí tenemos a Miguel Ángel, por ejemplo, que dice que de la facultad llegan a los centros y no saben qué es una sesión de evaluación, un acta de análisis de resultados o una reunión del equipo docente. Antes de seguir avanzando, pero bueno... Ingrid, si me permites. Sí. Mira, una cosilla. Hablando, porque hemos estado hablando de la formación inicial y compañía. Si hay una especialidad que yo quitaría dentro de la carrera, tanto de magisterio como de facultad o lo que sea, precisamente sería la de PT. O sea, yo veo la obligatoriedad de que cualquier docente salga con una preparación adecuada para atajar cualquier situación que pudiese tener en clase. Entonces, yo creo que prácticamente sería la única especialidad que quitaría dentro de la formación inicial. Hombre, no la quitaría del todo porque siempre hay casos más graves que son específicos. Pero así a nivel general, cada docente debería de recibir esa especialidad dentro de lo que es su desarrollo de carrera. Y complementando un poquito, y salto de tema, y complementando un poquito lo que ha dicho Manoli, en cuanto a evaluar por competencias, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo, para evaluar por competencias, lo que habría que hacer es un cambio de currículum. Yo me temo mucho que el currículum nuevo que se está forjando, que está no sé si estará en el horno o en el microondas, ya lo veremos a ver cuando salga, va a salir por áreas, y lo cual sería un tremendo error. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos dicho, bueno, hay 7 competencias. Vamos a ver, las áreas a las competencias. Entonces, pues este área, este criterio va a la competencia tal. Este área, este criterio va a la competencia lingüística. Este a la matemática. Sin embargo, el planteamiento debería haber sido lo contrario. Es decir, vamos a plantear un currículo competencial y de ahí sacamos los criterios para los contenidos y todo lo que sea de las distintas áreas. Pero el currículo es currículo competencial, no un currículo de materias o de áreas. Y me callo. Pues te callas, pero yo no sé qué pasa con Antonio, pero está entrando en vuestras cabezas. Antonio, que lo tenemos por aquí, Antonio Márquez, está entrando en vuestras cabezas, porque hace 10 minutos escribió, yo eliminaría la especialidad de PT, ¿vale? Y dijo, imaginad que se me meten cosas aquí delante. Imaginad que todos los docentes fuesen especialistas en atención a la diversidad, ¿vale? Entonces, Antonio, que estás aquí con nosotros, que te estamos escuchando, que solo te falta ahora meterte también en la cabeza de Domingo, y ya lo vamos a solucionar en un segundo. Voy a plantear 2 preguntas para Domingo, por favor, recordad, los invitados, si os tenéis que ir, os podéis ir, ¿vale? Porque esto se está alargando un poco, pero quería plantear 2 preguntas que surgieron a Domingo, que a lo mejor nos puede ayudar. Te las planteo así de manera rápida. Maestra Vane pregunta,
¿Cómo se puede realizar una evaluación continua y formativa en primero y segundo de primaria y cómo hacerlo estando en una escuela a distancia? Yo creo que esto lo hemos estado hablando un poco, pero quería plantearlo porque ya que la he escrito, pues no quería dejar de nombrarlo. Por favor, entended todos que ahora mismo está el hashtag de charlas educativas echando humo y que me gustaría poder comentar todo lo que estáis poniendo, pero probablemente no sea posible. Y luego, Domingo, teniendo que ver con las rúbricas, Araceli, nuestra querida Araceli, pregunta: ¿no sería útil realizar las rúbricas de modo colectivo entre el claustro para tener una línea de evaluación y actuación coherente entre cursos y niveles? Perdona, Ingrid, ¿puedes repetir las que se han entrecortado? No te he escuchado. La última. Si no sería útil realizar las rúbricas de modo colectivo entre el claustro para tener una línea de evaluación y actuación coherente entre cursos y niveles. Totalmente de acuerdo, y creo que lo he dicho anteriormente. El hecho de unificar criterios respecto a los instrumentos de evaluación a utilizar, desarrollar por parte del profesorado y del alumnado, pues va a dar mucha coherencia al proceso de evaluación. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Bueno, pues vamos a avanzar. vamos a avanzar un poquito y sigo contigo, Domingo. Ya no te dejo, no, ahora te toca a ti ya, no te silencies, que da igual. Es una pregunta también, salió en el chat, la preguntaba al principio de todo María Nicolás, que estaba por ahí, a ver si soy capaz de recuperarla porque estaba al inicio. Pero mientras tanto la pregunta que os iba a hacer es cómo se pueden evaluar proyectos o gamificaciones, estas cosas, ¿no?, en las que estamos muchos metidos últimamente, y cómo se podía evaluar proyectos o gamificaciones. Y aquí dice María Nicolás: tengo que desarrollar una programación con unos criterios que realmente estaré evaluando todo el curso mediante exámenes, proyectos, portafolios. ¿Cuál es la forma correcta de ponderarlos y después de reflejar los datos de calificación? ¿Cómo calcularlos? Bueno, yo creo que a lo mejor puedes hacer ahí un max mix de todo ello. Bueno, pues por un lado, hablar sobre cómo se pueden evaluar gamificaciones, distintos tipos de metodologías. Y bueno, las metodologías, como todos sabemos, es el modo en el que trasladamos pues la secuenciación o la selección de los criterios de evaluación que hemos seleccionado, y a través de una metodología elegida, pues ya sea ABP, gamificación, etcétera, vamos a llevar a cabo pues la evaluación de las distintas actividades y propuestas que trabajen los alumnos, tomando como referencia pues esos criterios de evaluación. Evidentemente, la metodología, como sabéis todos, es un elemento curricular que hay que incluir dentro del diseño de nuestra unidad didáctica, y esa metodología nos va a posibilitar pues recoger de una manera determinada u otra los criterios de evaluación y las evidencias de nuestro alumnado, ¿no? En el caso de la gamificación, bueno, pues a través de los distintos niveles, retos y las distintas propuestas que propongamos, llegará un momento pues en donde una o varias actividades estén relacionadas con los criterios de evaluación y, bueno, asociemos el instrumento de evaluación correspondiente y se evalúen. Igual también con el ABP. Igual, bueno, ahora que se me ocurre los paisajes de aprendizaje, ¿no? Sabéis que por distintos niveles e incluso de un modo también gamificado podemos cruzar no solamente los criterios de evaluación, sino también las competencias clave, pues intensidad múltiples con las distintas actividades o retos que nuestro alumnado tiene que ir cumpliendo, ¿verdad?, de un modo variado a lo largo de la secuencia, ¿no? ¿Me repites la otra pregunta, Ingrid? La otra pregunta de María Nicolás, que no sé si voy a volver a ser capaz de encontrarla de nuevo, déjame que la busque porque ya me había ido para arriba. Es que claro, os voy haciendo preguntas de... Sí. Era que tenía que ver con las programaciones durante todo el año. Creo que está relacionada con cómo se recogen las distintas evidencias de los criterios de evaluación, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, vale. En este caso, bueno, pues con herramientas digitales en donde me permiten pues recoger en distintas categorías o distintos bloques donde organice dentro del cuaderno del profesor de modo digital pues el nombre de la unidad didáctica o proyecto, y luego en las distintas columnas pues asignar aquellas actividades que van a ser evaluables y vincularlas con los criterios de evaluación. Es cierto que, bueno, en mi caso, por ejemplo, en lengua o en la expresión oral o expresión escrita en lengua inglesa,
pues son criterios donde voy a pasar durante todo el curso. Esta herramienta digital pues me va a permitir conocer cuántas veces he pasado por ese criterio o el alumnado ha pasado por ese criterio y también del mismo modo en qué unidades o proyectos se han llevado a cabo. Aquí, como decía anteriormente, hablando de la competencia digital docente, no solamente el modo en el que las herramientas digitales o las apps me van a permitir pues transformar o aumentar la productividad en mi evaluación, por el caso que comentaba antes con las rúbricas, ¿no? Y aquí en este caso, pues con la elección de un cuaderno de profesor digital que me va a permitir, me va a facilitar pues la recogida de todos estos datos y luego pues poder interpretarlos, poder compartirlos con mis compañeros. Muchas gracias, Domingo. Parece que se nos ha caído, como digo yo, se nos ha caído Manoli por ahí. Espero que no se haya hecho daño, seguro que vuelve pronto. Aunque teníamos esta pregunta de proyectos y gamificaciones también preparada para Quique, seguramente que ya la pueda hilar con la siguiente, que era un poco saber la diferencia entre técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación. Quique, seguro que ya nos haces un 2 en 1. Vale. Bien. Bueno, primero quisiera contestarle a María. No me he quedado callado. Simplemente le he dicho buenas tardes en LSE como un guiño para ella. Ella preguntaba que tenía que desarrollar una programación con unos criterios y me preguntaba por la ponderación. Vamos a ver, la ponderación, que quede claro que no es una ponderación sobre los instrumentos, no es sobre los exámenes, los proyectos, los portafolios que podáis ir recogiendo a lo largo del periodo que sea. La ponderación, si quiere hacer ponderación porque vea que algunos criterios son más, entre comillas, importantes que otros, va sobre los criterios. Y entonces, si tiene que calificar, pues calificaría haciendo la media ponderada con respecto a los criterios de evaluación que ya haya, con el porcentaje que le haya dado a esos criterios de evaluación. Entonces, si creo que esa era la pregunta suya, más o menos está respondida. Porque cuando estamos trabajando en algún proyecto, en alguna gamificación, en algún ABP, lo que tenemos que hacer es enlazar los criterios a las tareas. Cuidado, a las tareas, no a los instrumentos que se usen para evaluar esas tareas. Eso sería, a mi forma de ver, un pequeño o un gran error. Los criterios van al desarrollo de las tareas, no a las actividades. Por lo tanto, todo lo que es evaluación y calificación iría dentro de los criterios de las tareas. Hago un inciso en cuanto a... antes no lo dije, en la primera pregunta, los criterios de evaluación y los criterios de calificación. En la normativa actual muchas veces se confunden uno con otro. Y entonces los centros lo que hacen es dividir. Por un lado, los criterios de evaluación, que son los que tienen normativa, que son para el área tal, bla, 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 bla. Y por otra parte, fijan los criterios de calificación. Yo hasta el año pasado había visto en algunas programaciones, sobre todo de instituto, pues que el examen valía el 70%, el trabajo el 20% y la asistencia y el comportamiento pues un 10% de la nota final. Evidentemente eso está totalmente en contra de lo que es el espíritu de la ley y lo que se dice de que los criterios de evaluación son los referentes para todo. Posteriormente a eso ya se han ido poniendo las pilas, han ido cambiando y más o menos ya lo que hacen referencia son a los criterios de evaluación y no a los instrumentos que hay por ahí. En cuanto a los instrumentos y herramientas y todo eso, yo haría una triple distinción. Una cosa son las técnicas, otra cosa son los instrumentos y otra cosa son las herramientas. Las técnicas, pues depende de lo que queramos evaluar. Pues si queremos evaluar la observación o queremos mediante observación o queremos hacer una cosa mediante una medida o queremos que el alumnado se autoevalúe o se coevalúe,
pues utilizaremos una cosa o utilizaremos otra. Esos serían los 4, digamos, grandes apartados de las técnicas de evaluación. A partir de esas técnicas podemos recoger lo que serían los instrumentos. Instrumentos como son los registros, como son las rúbricas, como los portfolios, todo ese tipo de, digamos, de cajones de ese gran archivador donde vamos a ir metiendo los distintos apartados. Y después ya, a partir de esos instrumentos, tenemos las herramientas. Las herramientas como pueden ser exposiciones orales o pruebas orales, las pruebas escritas, los test. ¿Dónde metemos la rúbrica? La rúbrica es un instrumento. Un ejemplo concreto. Hablamos de medición, ya que hemos hablado antes mucho de examen y eso. Hablamos de medición. En una medición yo puedo utilizar o bien registros, por ejemplo, o bien una rúbrica. Como hemos hablado de rúbrica, vamos a elegir una rúbrica. Esa rúbrica referida al instrumento que vamos a utilizar para ver si en ese instrumento nosotros preguntamos correctamente por aquello que estamos viendo en el criterio de evaluación. ¿Podemos hacer una prueba escrita? Podemos hacer una prueba escrita en la cual, dentro de esa prueba escrita, yo vea si la rúbrica, no del instrumento, sino la rúbrica del criterio, se cumple o no se cumple. Creo que más o menos me he explicado. Entonces, siempre lo que es el criterio, el verbo del criterio es el verbo que nos va a pedir el instrumento, la técnica o la herramienta más conveniente. No es lo mismo un criterio de evaluación que se pida que se memorice algo o que se reproduzca algo, y aquí hago un poco de relación a lo que es la taxonomía de Bloom, que tampoco se nos puede olvidar, que no es lo mismo crear algo que memorizar y reproducir, y que me he perdido. Como siempre me pasa, me empiezo a hablar. Pues estabas diciendo, no es lo mismo, los instrumentos, estabas hablando de la rúbrica. Vale, pues me salto entonces. Yo lo que sería, si queremos hacer algo, yo soy muy defensor de, ya lo he dicho varias veces, de las listas de cotejo de dos formas. O bien de una forma graduada en dificultad, para ver hasta dónde se llega, o bien de una forma bastante más plana, es decir, esto lo he conseguido, esto lo he conseguido y esto lo he conseguido. Listas de cotejo referidas siempre al criterio, para saber si yo puedo marcar esa lista de cotejo o puedo marcar la casilla de la rúbrica. Entonces ya puedo utilizar cualquiera de las herramientas que tengo, el examen o ver una exposición oral, aspectos concretos de esa exposición oral, y dentro. Bueno, y una cosa que no quisiera que se me olvidara, esa lista de cotejo yo siempre aconsejo que se haga en primera persona. ¿Por qué? Porque como bien decía Domingo, a la hora de dárselo al alumno, es el yo soy capaz de, yo me autoevalúo, y entonces yo voy siendo consciente de mis propios logros dentro de lo que es el desarrollo de mis capacidades. Hasta ahí. Cambio y corto. Gracias, Quique. Bueno, se nos va cayendo la gente por el camino, vuelven, salen. Es que con estos 4 compañeros sabemos cuándo empezamos, pero nunca sabemos cuándo terminamos. Voy a intentar avanzar un poco. Domingo, ¿quieres añadir algo a lo que estaba comentando Quique sobre esa diferencia entre técnica, instrumento y herramienta? Sí, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Poco tengo que añadir a lo que ha comentado Quique. Suscribir todo lo que ha dicho respecto a los distintos tipos de técnicas y, quizás pues a lo mejor sumar pues los distintos tipos de interrogatorio, de desempeño del alumno y de observación, ¿no? Y, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hablaba antes de la taxonomía de Bloom va en relación pues al nivel de exigencia cognitiva del criterio de evaluación, y ese verbo pues relacionarlo con las distintas distintos estadios de la taxonomía de Bloom. En función de ese verbo, si es conceptual, pues nos va a orientar hacia una
hacia una prueba escrita o hacia una exposición o hacia o compartir la identificación de un concepto, pero si los verbos que aparecen son competenciales, evidentemente, como diría Neusa Martí, ¿verdad? No hay competencia sin contenido, trabajaremos ese contenido, inserto en el criterio y luego avanzaremos hasta lograr pues la consecución del criterio reflejado en ese verbo. Si no recuerdo mal, creo que se refería a eso. Gracias. Muchas gracias, Domingo. Y bueno, no os lo vais a creer, pero vamos a llegar a la última pregunta. Sí, vamos a llegar a la última pregunta después de casi 2 horas de charla. Además, ahí retomamos una pregunta que hacía una chica que preguntaba por la evaluación a distancia y tal. Una pregunta que ha sido, bueno, digo una chica porque ponía maestra, bueno, una pregunta que hice antes. Y vuelvo con con Domingo, que sabemos que también es muy conocedor de estos temas, y te vamos a preguntar para terminar, y si luego quedan dudas con algún nombre le podéis escribir por Twitter. Te vamos a preguntar, Domingo, ¿alguna herramienta digital para la evaluación formativa? ¿Alguna recomendación? ¿Me escucháis, no? Sí. Bueno, a ver, para la evaluación formativa, bueno, pues en primer lugar, para trabajar los tickets de entrada y tickets de salida, recomiendo Mentimeter, una herramienta pues para recoger las preguntas preparatorias una vez que hayan trabajado, por ejemplo, en mi caso con el Flip Learning, trabajar el vídeo pues de vuelta a clase, recuperar esos conceptos o contenidos, digamos, trabajados previamente con Mentimeter. Y luego también, pues, como Exit Ticket, ¿no? Utilizar, pues, la Mentimeter también como herramientas para no solamente recoger esta información, sino también conocer, pues, cuál es la impresión o resultado de la clase respecto al cierre de la clase, ¿no? Y lo hago con la función de diana. Si no recuerdo mal, hay una opción que es de escalas o de valoración en Mentimeter y luego selecciono la diana. Y en tiempo real, ¿verdad? Vamos viendo cada uno de los indicadores o elementos que queremos que nuestro alumnado reflexione en tiempo real y podemos comentar pues cuáles de ellos pues han tenido mayor no quiero decir éxito, cuáles han conseguido, qué dificultades ha habido y luego pues nada, para preparar luego para el refuerzo en casa y la clase siguiente, ¿no? Otra herramienta, bueno, no me voy a olvidar de Corubrix, el complemento de Jaume Feliu, en el que, bueno, pues de un modo bastante rápido, fácil y productivo, podemos llevar a cabo una evaluación formativa, pues no solamente creando la rúbrica que ya por defecto viene en el complemento, sino que podemos editar dicha rúbrica y convertirla pues en escala, en listas de cotejo y, como comentaba Enrique anteriormente, pues reescribir, ¿verdad?, esa redacción del criterio pues para adaptarlo a nuestro alumnado para trabajar la autorregulación, la metacognición, la reflexión sobre el aprendizaje, etcétera. Bueno, luego pues también como instrumentos para poder trabajar, en este caso la recogida de información, de evidencias, trabajar la metacognición, pues me gusta muchísimo Google Sites, los 6 de Google, y luego también pues ahora pues el Wakelet, con la posibilidad de editar distintas plantillas e integrando pues por ejemplo distintas destrezas o momentos para trabajar la metacognición antes, durante y después del aprendizaje, utilizando las destrezas de Linda Nilsson, ¿no?, cuyo libro os recomiendo. Vale. Perdona, muchísimas gracias, Domingo. Estaba aquí pendiente de todo también. Muchísimas gracias. Voy a plantearos una última cuestión que ha surgido aquí de último momento y os prometo que con esto terminamos. Las demás preguntas, oye, pues ya las vamos viendo y todos los comentarios a través del hashtag de las charlas educativas, que no cierra ahora. Cuando terminemos seguirá abierto ese hashtag y podréis ir viendo todos los comentarios. Además, Quique, Domingo, Manoli, que debe de estar por ahí con otros menesteres que han ido dejando los compañeros. Y muchísimas gracias por estar tan activos con el hashtag. La pregunta que plantea G. Vegas es, venga, Quique, te la hago a ti. ¿Qué instrumento de evaluación se suele usar para evaluar un examen? ¿Qué instrumento de evaluación para un examen? Vamos a ver, yo utilizaría... el examen, primero, que tendría que estar basado en los criterios de evaluación que sean... a ver si me aclaro, porque la mente va más rápido que la palabra. Depende de qué tipo de examen sea. Si es un examen memorístico,
Entonces, estamos hablando de una cosa. Si es un examen preparado para que se desarrollen y expliciten lo que saben haciéndolo, es otro tipo de examen distinto. Ahí yo veo dos tipos de exámenes distintos. El puramente memorístico o el que está destinado a que hagan cosas que saben. El típico ese que dice, bueno, si yo te dejo los apuntes, me da exactamente igual. Porque lo que te pregunto no es cosa memorística que están los apuntes, sino que es de desarrollo. Pues son dos exámenes distintos. Entonces, lo que es el examen es una herramienta. ¿Y qué tipo de instrumento para eso? Pues sería una rúbrica. Rúbrica sobre los criterios que yo voy a desarrollar con esa herramienta, con ese examen. No la rúbrica del examen en sí. Creo que me he explicado medianamente. Sí, efectivamente, Quique, te has explicado. Tenemos por aquí de vuelta a Manoli, que se incorpora para el final. No sé si, Domingo, justo querías decir algo, ¿me ha parecido o no? A ver, sumando a lo que ha comentado Enrique, en una prueba escrita en donde pues sea competencial y tengan que redactar un texto argumentativo en el que, bueno, se respeten, se evidencien tanto la estructura, los elementos que la componen, la corrección gramatical, pues evidentemente puede ir con una rúbrica o con una lista en donde el alumnado pues puede ir viendo qué elementos pues va a ir desarrollando y luego pues evidentemente poder aprender para poder recuperar o mejorar, en este caso en el objetivo que el aprendizaje de la creación de los textos argumentativos. Me sumo a un ejemplo más. Bueno, muchísimas gracias, Domingo, muchísimas gracias, Quique, Manoli, que la tenemos aquí de vuelta. Y nada, yo creo que lo que podemos hacer es intentar ir cerrando ya, porque vamos a llevar 2 horas. Yo sé que queréis batir vuestro récord, chicos, Quique, Domingo, Manoli, que sé que queréis batir el récord que tenéis ya de las charlas educativas, pero bueno, vamos a dejarlo para la 4ª vez que nos veamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ya como terminamos, si queréis hacer alguna reflexión final, Manoli, Domingo o Quique, pues os doy la palabra para ir cerrando ya todo. Manoli, que estás de vuelta. Bueno, no me había ido, pero no sé si ha pasado como a Domingo antes y se había ido la voz o algo. Nada, reflexión final, pues que al final yo creo que tenemos una normativa realmente que nos dice lo que tenemos que hacer, que habría que cumplirla, que nuestra obligación como docentes es sacar a nuestro alumnado lo mejor, que si no somos vocacionales, tendremos que aún así esforzarnos por hacerlo lo mejor posible, que no podemos pensar en que los alumnos están ahí y tienen que aprender porque sí, porque no es cierto, pensar que no estamos viviendo la educación y la sociedad hace 20 o 30 años y que igual que evoluciona todos los campos, en todos los aspectos, también la evaluación y la educación evidentemente en general, pero la evaluación en particular ha dado un giro y tenemos que aceptarlo y entrar de lleno en ella. Y si no sabemos cómo, hay que formarse, pero no podemos dejarlo a que como no sé, como siempre lo he hecho así, lo sigo haciendo así. Nos debemos a nuestra profesión. Nuestra profesión no es una profesión en donde si hoy tengo un mal día, pues bueno, como al final estoy con una máquina trabajando, pues no pasa nada, o si pasa. Tenemos delante a chavales que se dejan influenciar, chavales y chicos y chicas, ¿no?, que necesitan apoyo, que necesitan orientación, que en parte somos modelos para ellos y tenemos que hacer lo mejor que sepamos. Así que a mí no me vale, siempre se ha hecho así, los alumnos están para aprender, es que ellos lo único que tienen que hacer es estar delante porque es su obligación, lo único que hacen, es que no tienen por qué estar con su mente en otras cosas. No, eso ya queda muy manido y queda en una sociedad retrógrada que no es evidentemente la que tenemos. Así que es importante adaptarnos a las circunstancias actuales y dar de nosotros lo mejor. Eso en educación yo creo que es clave.
Muchas gracias, Manoli. Ahora yo, que soy muy propensa a los GIFs, pues pondría un GIF de esos de alguien que tira el micro, ¿sabes? Y ya está. O sea, no habría mucho más que añadir a eso. Quique, te voy a dar paso y de paso ya un comentario que hace Juan Roca y dice: ¿quién evalúa a los evaluadores? Venga, Quique, para tu reflexión final. Bueno, ¿quién evalúa a los evaluadores? Pues en principio yo creo que todos vosotros nos estáis evaluando a nosotros. Espero que haya mucha gente que mediante el hashtag o mediante cualquier mensaje de Twitter, o que sea, nos continúe diciendo si sí, si no, si le ha parecido bien, si no le ha parecido bien, si estamos equivocados, si tendríamos que pensar en alguna otra forma de cualquier aspecto. Eso es lo que espero. Por lo tanto, sois vosotros los que estáis evaluando a nosotros. Vamos, yo después cuando ya acabe esto, probablemente me vuelva a escuchar, vea todos los mensajes y todo eso, y me autoevalúe yo también, porque yo sé que también escuchándome y sabiendo lo que puedo mejorar, voy a intentar mejorar para la próxima sesión que nos meta la señorita Ingrid en sus charlas de los miércoles o de los jueves o Dios sabe cuándo será. Pero en fin, y yo como reflexión final no quisiera que fuese con mis palabras, sino que me vais a permitir que lea un poema de Mario Benedetti que a mí me llama mucho la atención. Voy a intentar leerlo lo mejor que pueda y a ver qué os parece a vosotros. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Mario Benedetti. Muchas gracias. Bueno, y mira, Quique, ¿sabes a quién se lo podemos dedicar este poema, además de a todos los que nos están escuchando? Vamos a dedicárselo a esos opositores que empezaron hoy sus exámenes, que tenemos muchos compañeros por aquí en el claustro virtual que están ahí con exámenes, así que les vamos a decir que no se rindan. ¿Qué te parece, Quique? ¿Se lo dedicamos especialmente a ellos? Perfecto, ya te veo tu puño. Domingo, a ver cómo superas esto. No lo puedo superar. Yo dar las gracias a todos los asistentes esta tarde que nos han acompañado y me sumo también pues a esa evaluación docente que de vuestra parte pues esperamos en redes y esperamos también que este ratito que hemos compartido haya sido enriquecedor. Muchas gracias, Manoli, muchas gracias, Ingrid, y sintetizarlo pues que en este camino de la evaluación pues que un reto se convierte en un obstáculo cuando nos rendimos ante él. Y nada, adelante, muchísima suerte y cuidaos muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todo el claustro virtual que ha estado aquí. Muchísimas gracias, le mandamos un saludo muy grande a Garbiñe que no ha podido estar y un saludo especial a Antonio que se ha metido en la cabeza de nuestros contertulios también. Un recuerdo, como decíamos, para todos esos opositores. Y, bueno, Quique hablaba de volver a escucharse. A ver, la grabación de hoy va a tener telita, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda pero luego es que hay gente que me riñe por la calidad, pero yo no sé qué más. Bueno, eso es ya pedir lo máximo, ¿no? Pero bueno, yo intentaré que si queda mínimamente bien,
pues poder compartirla y que quede para la posteridad. Que Domingo hablaba de un ratito, pero yo creo que ha sido un ratazo. Llevamos casi 2 horas, así que muchísimas gracias a todos por estar un domingo aquí a estas horas. Acordaros, la semana que viene, aprendizaje basado en evidencias. Con Héctor, con Juan, con Albert y con Ángela. Me he acordado de todos, creo. Yo creo que sí, que me he acordado de todos. Así que el domingo a las 7, el último space que tendremos de domingo a las 7, luego ya veremos por dónde va la vida. Nos vemos el domingo que viene, muchísimas gracias. Seguimos en el hashtag de charlas educativas, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y feliz comienzo de semana. Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.